En 1988, una compañía llamada Topps lanzó una colección de tarjetas que incluso hoy sigue siendo difícil de explicar. A simple vista, parecían simples cartas de dinosaurios, pero bastaba mirar solo una ilustración para entender que algo estaba mal. Ciudades destruidas, personas siendo devoradas, autos aplastados y cuerpos totalmente mutilados. Y todo presentado como si fuera una película apocalíptica. La colección se llamaba Dinosaurs Attack, y aunque hoy es considerada una pieza de culto dentro del horror retro, en su momento mucha gente no entendía cómo algo tan violento había terminado en manos de niños. Pero lo más extraño de todo no eran los dinosaurios, era cómo terminaba la historia. Porque conforme avanzaban las tarjetas, la serie dejaba de sentirse como ciencia ficción y empezaba a sentirse como algo mucho más oscuro. Para entender por qué Dinosaurs Attack se volvió tan famosa, primero hay que regresar varios años atrás. En 1962, esta misma empresa había lanzado otra colección legendaria, Mars Attack. Aquellas tarjetas mostraban una invasión extraterrestre extremadamente violenta para su época. Los marcianos destruían ciudades, quemaban personas y desintegraban soldados. La serie generó polémica casi inmediatamente. Muchos padres se quejaron, algunas ilustraciones fueron censuradas, y aún así, las tarjetas terminaron convirtiéndose en todo un clásico. Décadas después, Topps quiso recuperar esa misma idea. La fórmula era simple: tomar criaturas populares y convertirlas en monstruos, y mostrar el fin del mundo de la manera más exagerada posible. Pero esta vez no usarían extraterrestres, usarían dinosaurios. Así nació Dinosaurs Attack. La colección salió oficialmente en 1988. Tenía 55 tarjetas principales y 11 stickers. Cada tarjeta contaba con parte de una historia continua, a diferencia de otras colecciones infantiles de la época. Estas cartas no intentaban enseñar datos científicos, no eran educativas, no buscaban el realismo. Su objetivo era el gore y el horror, y eso se notaba desde las primeras tarjetas. La historia comienza con un experimento científico llamado Time Scanner. Un grupo de investigadores intenta observar el pasado para descubrir qué causó la extinción de los dinosaurios. Pero algo sale mal. En lugar de proyectar imágenes del pasado, las criaturas comienzan a materializarse en el presente, y en cuestión de minutos, el mundo entra en caos total. Las primeras tarjetas ya mostraban escenas extremadamente violentas: una escuela siendo atacada, una estación de policía destruida, y Washington bajo asedio. Los nombres de algunas cartas dejaban en claro el tono de la colección. Como ejemplo, la tarjeta número 5, Home Run Horror, una de las cartas más famosas de toda la colección. Muestra un dinosaurio irrumpiendo en un salón escolar mientras los estudiantes intentan escapar. La tarjeta número 6, Police Prison Assaulted. La ilustración muestra una estación de policía totalmente destruida mientras varios oficiales son atacados brutalmente. O por ejemplo también la tarjeta número 7, DC Holocaust. Washington aparece devastada por criaturas gigantes en una de las escenas más apocalípticas de la serie. También está la número 9, Nuptial Nightmare. Una boda termina en masacre cuando los dinosaurios interrumpen a los invitados. Inclusive la tarjeta 47, Supreme Evil. Aquí aparece la Supreme Monstrosity, la entidad demoníaca que muchos fans terminaron llamando Dino Satán. Nada sonaba como una caricatura, todo sonaba como un desastre masivo. Y si te interesan estas ilustraciones, te dejaré un link en la descripción. Y déjame en los comentarios si quieres que haga un video describiendo cada tarjeta de esta colección. Los artistas utilizaron el estilo hiperdetallado
sangre, fuego, gente gritando, en una tarjeta. Un dinosaurio atraviesa un autobús lleno de personas. En otra, un hombre es mordido mientras intenta escapar. En varias más, ciudades completas aparecen destruidas. Incluso los dinosaurios herbívoros eran representados como máquinas asesinas. Y eso es importante, porque Dinosaurs Attack no trataba a los dinosaurios como animales, los trataba como monstruos. Conforme la historia avanza, el desastre se vuelve global. Italia aparece devastada, bases militares son destruidas, las fuerzas armadas fracasan. Algunas tarjetas muestran ataques masivos contra civiles, otras muestran criaturas saliendo del océano. La sensación constante es que la humanidad está perdiendo, y eso diferenciaba a Dinosaurs Attack con muchas historias similares. Aquí no había héroes capaces de detener la invasión fácilmente. La situación empeoraba tarjeta tras tarjeta. Incluso el formato ayudaba a crear tensión. Cada carta tenía parte de la historia escrita en el reverso. Así que los coleccionistas iban armando el apocalipsis poco a poco. Era como leer una película de horror fragmentada. Y mientras más avanzabas la serie, más extraña se volvía. Porque entre explosiones, ataques y masacres, comenzaron a aparecer elementos que parecían salir completamente de otro género. Algunas tarjetas insinuaban que detrás del desastre había una inteligencia superior, algo observando y controlando. La tarjeta Saurian Secrets fue una de las primeras en insinuar esto. Ahí la historia deja de sentirse únicamente como ciencia ficción y empieza a entrar en territorio casi sobrenatural. Los científicos descubren que las criaturas parecen responder a una fuerza mayor. No solamente son animales actuando por instinto, hay algo guiándolos. Y entonces aparece la figura más extraña de toda la colección, la Supreme Monstrosity. Con el tiempo, muchos fans, como ya los había dicho, simplemente lo llamaban Dino Satán. Y cuando ves la ilustración, entiendes por qué. La criatura aparece como una especie de demoniosaurio gigantesco. Tiene cuernos, 6 ojos brillantes y una expresión casi humana. No parece un dinosaurio real, parece una entidad o algo parecido a algo satánico. La tarjeta oficial donde aparece se llama Supreme Evil. Corresponde al número 47 de la colección original. Y para muchos coleccionistas fue el momento donde la serie cruzó completamente la línea. Porque hasta entonces Dinosaurs Attack había sido una historia de monstruos prehistóricos destruyendo ciudades. Pero ahora parecía una historia apocalíptica con elementos demoníacos. En la narrativa de las cartas, la Supreme Monstrosity funciona como una especie de líder o deidad de estas criaturas prehistóricas. Algunas descripciones sugieren que incluso manipulaba los eventos del desastre, y eso vuelve todavía más extraña toda la premisa, porque el experimento científico ya parece que está en segundo plano. Parece una puerta abierta hacia algo peor. Lo más interesante es que Topps nunca intentó suavizar esta idea. La serie realmente termina llevando la historia hacia ese tono oscuro y demoníaco. Los protagonistas principales son Elias, Turner y Ellen, científicos involucrados en el proyecto Time Scanner. Mientras el planeta colapsa, ambos intentan revertir el experimento, pero para ese punto prácticamente todo está destruido. Las tarjetas finales muestran un escenario completamente desesperado. La humanidad está al borde de la extinción, y entonces ocurre el enfrentamiento final. Elias Turner se enfrenta a la Supreme Monstrosity. La criatura ataca mientras Helen intenta activar el mecanismo que podría enviar a los dinosaurios de regreso a su época. En una de las escenas finales, Elias se sacrifica para dar tiempo. Helen logra activar el sistema, y entonces sucede uno de los momentos más brutales de toda la colección. Los dinosaurios comienzan a ser arrastrados violentamente de regreso al pasado.
Las ilustraciones muestran cuerpos desgarrándose, criaturas siendo despedazadas y finalmente el desastre termina. Pero el cierre de la historia deja algo inquietante. El experimento humano terminó convirtiéndose en la causa de la extinción de todos los dinosaurios. En otras palabras, los científicos del presente provocaron el cataclismo del pasado. Ese giro convirtió a Dinosaur Attack en algo mucho más extraño de lo que parecía. No solo era una colección gore, era una historia circular sobre el fin del mundo. Y aunque las tarjetas nunca alcanzaron el éxito masivo de Mars Attack, con el tiempo desarrollaron una enorme base de culto. Muchos coleccionistas recuerdan haberlas encontrado cuando eran niños y sentirse genuinamente perturbados, especialmente por el nivel de la violencia, porque incluso comparadas con otras cosas de los años 80, estas tarjetas eran extremas y probablemente por eso siguen siendo recordadas. No intentaban ser educativas, intentaban mostrar una pesadilla, con sangre, fuego y extinción, y dinosaurios convirtiéndose en monstruos infernales. Años después, la franquicia tendría intentos de revivir mediante cómics y reediciones, pero nada logró replicar completamente el impacto extraño de las cartas originales de 1988, tal vez porque pertenecían a un momento muy específico en una época donde una empresa podía vender tarjetas extremadamente violentas junto a unos chicles. A una época donde una empresa podía vender tarjetas extremadamente violentas junto a un chicle, y nadie sabía realmente cómo reaccionar a eso. Y entre todas esas ilustraciones absurdas y grotescas, hubo una imagen que se quedó grabada en la memoria de muchos: el Dinosatán, la criatura que transformó una historia de dinosaurios en algo más terrorífico y tal vez demoníaco. Porque al final, Dinosaur Attack no trataba únicamente sobre dinosaurios, trataba sobre el miedo, el caos y sobre el colapso, o sobre abrir una puerta que nunca debió abrirse, y quizá por eso sigue siendo tan incómodo verlo hoy, porque debajo de toda esa exageración y el gore, la colección transmite una sensación muy clara: la humanidad ya había perdido. Si te ha gustado el video, gracias por quedarte hasta aquí. Te ha hablado Cruz Horror y te deseo muy buenas noches. Nos vemos hasta el siguiente video.